Hola, soy José Antonio Lébanos, médico ginecobstetra con más de 20 años de experiencia en esta especialidad. Y hoy día vamos a conversar, gracias al espacio que nos brinda Punto y Solución, sobre el tema del embarazo en las épocas de la pandemia del COVID. Para ello contamos con la participación del doctor Mauricio La Rosa, quien también es médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y que hizo su especialidad de ginecología y obstetricia en Estados Unidos y también ha hecho el residentado o posgrado de medicina materno-fetal en Texas. Posiblemente, Mauricio, eres uno de los únicos especialistas certificados en salud de medicina materno-fetal como tal, como se debe hacer. Bueno, queremos empezar la conversación y dispuestos a escuchar todas sus preguntas. Bienvenido, Mauricio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Mucho gusto. Muchas gracias a todos los que se han conectado a escuchar esta presentación y es un placer para mí estar aquí. Perfecto. Te voy a hacer la pregunta de rigor, ¿no? Tú que eres un especialista en medicina materno-fetal y has visto muchas pacientes en la actual pandemia. Eh, Muchas mamás están altamente preocupadas por qué va a pasar con ellas estando embarazadas. Incluso tiene que haberte dicho la misma pregunta algunas veces, si es bueno embarazarse en esta época, ¿no? Algunas chicas están postergando la opción de embarazarse porque tienen el temor a qué va a pasar, porque hay bastante incertidumbre. Entonces, yo te diría dos preguntas para comenzar. Una es, ¿qué pasa con una mujer embarazada durante la epidemia o por esta enfermedad? Y la otra es qué problemas puede tener su bebé una vez que ha nacido si es que ella estuviese contagiada. Mientras Mauricio se conecta, parece que hay un pequeño problema. Una de las cosas que estamos viendo cada vez más en la práctica ginecobstétrica, tanto en la parte pública como privada, es la gran ansiedad que está generando en las mujeres esto. Y de verdad que es una ansiedad creciente porque cuando comienza la epidemia se nos habló de 2 semanas de cuarentena, aparentemente se podía controlar, pasamos al mes, 2 meses, 5 meses y cada vez los números son peores y tenemos menos certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro. No tenemos una idea de cuándo va a acabar el famoso pico, cuándo vamos a llegar a la meseta. Estaba contando Mauricio del cómo está evolucionando la epidemia, que al principio se nos dio 2 semanas de cuarentena y mucha gente pensó que se acababa en 2 semanas, después al mes, y ya tenemos 5 meses y cada vez tenemos más claro, creo, que esto no se va a acabar pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opinas tú con respecto a lo que te decía de las preguntas? ¿Me escuchas, Mauricio? Ok, le sigo comentando mientras Mauricio se conecta. Entonces, no alcanzamos aún la famosa meseta, seguimos contagiándonos y el panorama se pone cada vez un poco más difícil. En general, la recomendación sigue siendo el aislamiento social, el usar mascarillas y un aislamiento social que tiene que entenderse con el concepto de que cualquiera de nosotros puede estar infectado, mi prima, mi hermana, mi mamá, cualquier persona que no comparte domicilio conmigo es una potencial fuente de contaminación e igualmente nosotros somos una potencial fuente de contaminación para las personas que no viven con nosotros. Y por tanto, el hecho de que muchas familias hayan bajado la guardia y que se permitan hacer reuniones sociales, amicales de un fin de semana o de un día o de un almuerzo, está haciendo que la epidemia cada vez se prolongue más, ¿no? Si bien es cierto, mucha gente todavía sigue siendo asintomática, eso entre comillas es bueno porque la mayoría de las personas que se infectan no van a tener una complicación, pero algo también se discute mucho, Mauricio, es si las personas asintomáticas son contagiantes o no, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, te preguntaba qué pasa durante el embarazo por esa enfermedad del COVID-19 y qué podría pasar con el recién nacido. Sí, bueno, como dices, Antonio, si bien tenemos cada vez un poco más de información, la pandemia no tiene más de 7 meses, 8 meses, y la información que vamos recopilando mes a mes, semana a semana, día a día, va ayudando a nosotros a poder conocer mejor cuál es el impacto del COVID en el embarazo. Como yo le digo a todos mis pacientes, aparentemente el impacto que tiene el embarazo como un factor de riesgo para que la mujer haga una enfermedad más severa si no existe, es mínimo comparado con las mujeres
de esa misma edad que tienen, que se infectan con el COVID. Entonces, por otro lado, como es una población de mujeres con muchos cambios en el sistema, en el cuerpo, en las hormonas, y además está creciendo un feto, eh, esto tiene que hacer que nosotros consideramos esta población específicamente como vulnerable. Entonces, lo que yo les digo en resumen a mis pacientes es, las probabilidades de que hagas una enfermedad severa o una enfermedad mayor que requieras hospitalización y ese tipo de cosas, y que requieras hospitalización por la infección en sí, eh, no es más alta que fuera del embarazo o levemente elevada. Y que el embarazo es seguro, pero hay que tomar todas las precauciones importantes para evitar la infección, como se da en cualquier otra población, pero en específico en las mujeres gestantes. Eh, el- con respecto al salir embarazado o no, todas las sociedades, ninguna de las sociedades recomienda no salir embarazada. Las mujeres que salen embarazadas no hay ningún problema, no hay ningún tipo de problema y las pacientes que han llegado y me han dicho, Mauricio, quiero salir embarazada, les digo, sí, normal, no hay un riesgo mayor en el hecho de salir embarazada, ni está asociado a mayor riesgo de pérdidas o mayor riesgo de malformaciones en el bebé. Entonces, eh, no es, las personas pueden seguir saliendo embarazadas, pero es crucial que se mantengan y que se prevenga la infección, porque no queremos que la mujer se infecte, así como cualquier persona que no queremos que se infecte. Claro, entonces tus mensajes serían dos en este momento. Uno, que la enfermedad no es peor en la embarazada o no es mucho peor, ¿no? Se han reportado algunos pequeños casos de complicaciones, pero no es realmente peor. Y dos, que tampoco desaconsejarías que se embaracen, ¿no? Siempre y cuando en ambas situaciones las mujeres mantengan las medidas de cuidado de prevención para evitar un contagio, ¿no? ¿Y qué pasa si es que la mamá está embarazada, la mujer está embarazada, se contagia cerca al parto, ¿no? ¿Qué pasaría con su bebé? ¿Qué riesgos tiene? Los riesgos, con respecto a la infección vertical, digamos, o la infección dentro del útero, eh, después de 7 meses de informes y de estudios tratando de encontrar si es que existía esta posibilidad de infección, recién hace un par de semanas ha dado el primer caso confirmado. Esto quiere decir que si bien es posible que se dé la infección, sobre todo cuando ya está la mujer casi al final del embarazo, por un lado es bien poco probable que ocurra por dos razones. Una, porque la gran mayoría de mujeres que están gestando como mujeres en esa edad, en ese grupo etario y debido a la presentación, la gran mayoría de mujeres van a tener poco virus en la sangre. La probabilidad en los estudios grandes es aproximadamente un 3%, y el receptor por donde entra el virus a la célula ¿Mm? no está muy cargado durante todo el embarazo. Aparentemente al final comienza a aumentar un poco ese receptor y haría posible que se transfiera, pero como te digo, es muy poco probable, estamos hablando de menos de un 3% de riesgo de que el virus Que pueda contagie pasar. a su bebé. Pero Sí. si el contagio es después que ha nacido, ¿no? Que es lo que más preocupa, ¿no? La mamá tiene el parto por cesárea vaginal y el bebé se puede contagiar después. Sí, y ese es el mayor riesgo cuando se han visto los grupos de los estudios en donde se evaluaban bebés que habían estado infectados bien temprano luego de haber nacido. La gran mayoría se explicaba de alguna manera por el hecho de un contacto horizontal que se dio luego del parto, luego al momento de, ya sea la madre con la higiene de las manos o el uso de mascarilla, en algún momento no se había seguido todas estas precauciones, o el mismo personal o el familiar que estaban ahí podrían haber sido la causa del contagio. Pero definitivamente es mucho más común que el bebé se contagie una vez nacido que antes de nacer. Y si se contagia, ¿qué le puede pasar al bebé?
Los datos que tenemos es, si se le contagia dentro del útero, como te digo, no hay ningún riesgo, no hay ninguna muestra de que haya un aumento del riesgo de pérdida o de malformaciones. Una vez que nace el bebé, hay el riesgo de que desarrolle enfermedad, pero sabemos que en ese grupo de neonatos, el riesgo no es como en la mayoría de la población pediátrica, no suelen hacer enfermedad severa. No es como, por ejemplo, los adultos mayores, donde sí. La enfermedad tiende a ser más benigna, ¿no? Entonces, como tercer mensaje tuyo sería, uno, no hay un riesgo de transmisión del virus durante el embarazo y eso no incrementa de manera significativa la posibilidad de pérdidas o complicaciones y no se ha demostrado que sea tampoco dañino desde el punto de vista de malformaciones. Y como cuarto mensaje, si bien es cierto, existe la posibilidad que un niño se contagie al nacer, la probabilidad de que esta enfermedad sea una enfermedad severa también es extremadamente baja, ¿no? Entonces, con esos cuatro mensajes, una mujer no debería tener temor de manejar su embarazo, ¿no? Es cierto que las circunstancias son malas para todos, pero se puede embarazar y puede tener un embarazo con bastante seguridad que el resultado debería ser bueno. Y no sé si te ha pasado esto también, pero las recomendaciones internacionales van a que uno debería mantener el distanciamiento incluso en las consultas, ¿no? Se favorece mucho la telemedicina, la teleconsulta. Nosotros en la especialidad tenemos generalmente establecido un esquema de control prenatal con visitas frecuentes, ¿no? Visitas mensuales o quincenales o al final semanales, y tenemos actividades ya diseñadas para cada momento, ¿no? Ujú. Una de las recomendaciones internacionales más fuertes es tratar de reducir el número de visitas presenciales, ¿no? Y tratar de hacer varias actividades en una sola visita, ¿no? Que en la misma visita vaya al laboratorio, vaya a ecografía, haga la consulta, cosa que evitamos el número de contactos que hace la mujer en el centro o en esta establecimiento de salud. Pero eso es, digamos, la recomendación formal, oficial, asumiendo los riesgos de contagio, ¿no? De otro lado, igual quiero que nos cuentes tu experiencia. Cada mujer o cada persona tiene un diferente tipo de ansiedad y hay personas que definitivamente, mientras menos salga de su casa, van a sentirse muy Ujú. seguras, ¿no? Y ese esquema de una menor frecuencia de visitas puede ser muy cómoda para ellas. Pero hay otras mujeres en las cuales justamente por simplemente estar en su primer embarazo y eso les crea bastante preocupación o vivir en paralelo en una epidemia, hacen que sientan más necesidad de saber cómo están ellas, cómo es su bebé, tener un contacto físico, un contacto presencial en en la consulta, ¿no? Y creo que en este tipo de pacientes las recomendaciones internacionales no abarcan esta condición emocional, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué has visto tú en en la consulta? Sí, completamente de acuerdo. Y es en una de estas situaciones, como en todo en medicina, en que no puede haber una sola forma o una sola receta para todos. Definitivamente hay pacientes que se van a sentir más cómodas en hacer más controles de manera virtual. Muchos pacientes que siendo algunas veces algunos embarazos de alto riesgo que me querían hacer preguntas específicas, las hacíamos de manera virtual para no tener que exponerse. Mm, Eh, pero, pero sí va a haber un grupo importante de personas que van a querer tener que sean vistas de manera presencial. Lo importante es tratar de disminuir al mínimo los riesgos. Si esto quiere decir usar mascarilla, lavarse las manos al llegar a la consulta, tratar de no permanecer mucho tiempo en el lugar y como decías, tratar de que estas consultas ocurran, eh, tratar de agrupar las cosas que se deben de hacer para que la mujer que está embarazada no tenga que ir 3 o 4 veces saliendo de su casa, sino que con una sola pueda cubrir la gran mayoría de la información que necesitamos. Si bien es importante disminuir o espaciar el número de controles prenatales, una cosa que estamos viendo es que tampoco es bueno simplemente no tener controles prenatales porque puede aumentar el riesgo de otras complicaciones que no tienen que ver con COVID, claro. por ejemplo, la preeclampsia, restricción de crecimiento uterino, cosas que por los últimos 100 años nos hemos especializado en poder este, tamizar y poder encontrar de manera temprana y que si es que no se dan estos controles, pueden, podemos ir al otro lado del péndulo, ¿no? Entonces, Claro. sí es importante que haya cambios
tratar de incluir algunos seguimientos este, de manera virtual, si es posible y si la paciente se siente cómoda, y luego de eso tener precauciones, pero definitivamente seguir el control prenatal porque es importantísimo. Claro, eso que mencionas me parece sumamente importante, ¿no? Porque hemos, como dices, durante muchos años luchado para que el control prenatal se haga una realidad y tenga una sistematización adecuada, Ujú, con lo cual nos permite reducir los riesgos y las complicaciones y podríamos perder todo ese camino andado, ¿no? Asumiendo que todo se puede hacer virtual, posiblemente en otras condiciones, enfermedades crónicas, eso sea factible, pero en el embarazo no es tan fácil, ¿no? Como poder escuchar latidos cardíacos o tomar la presión arterial. Entonces, esas actividades propias del control prenatal no se pueden hacer de manera a distancia, ¿no? Y hay otra cosa importante que igual nosotros durante mucho tiempo empujamos a las mujeres a que durante el embarazo hagan actividad física y tengan una dieta lo más balanceada, adecuada, ¿no? Pero el confinamiento ha hecho que no nos podamos mover mucho y que nuestra dieta haya cambiado mucho, ¿no? Tengamos a la mano muchas cosas para picar y de estar aburridos dando vueltas en la casa, muchas veces también podemos aumentar nuestro consumo de calorías. Entonces, ujú. ¿qué opinarías, qué consejo crees que se puede manejar para contrarrestar esto y que la mujer embarazada siga manteniendo un estilo de vida saludable? Yo lo que le recomiendo a la gran mayoría de mis pacientes es, bueno, conseguir en la medida de lo posible, dependiendo, y lógicamente esto, como siempre, no hay una receta para todo, ¿no? Pero tratar de mantener algún tipo de actividad dentro de la casa, ya sea subiendo, bajando escaleras, o caminando alrededor del jardín si es que tienen un jardín, dar una vuelta a la manzana si es posible, poder tener esa actividad tanto para el tema del peso, de evitar un aumento de peso que puede traer otros riesgos, y por otro lado, el hecho de que es importante que la mujer cuando está gestando, por los cambios que se ven en la fisiología de la mujer, que esa mujer esté en movimiento, caminando, que salga a caminar al parque. Lo que sí recomiendo es, si van a salir de la casa, ya sea a dar una vuelta, a caminar, por lo menos una vez al día, si es posible, que se haga con todas las precauciones. Y eso quiere decir mascarilla y evitar lugares donde vaya a haber un conglomerado de gente, ¿no? Y no es que tampoco te encuentras en la calle o en el parque con la amiga y se ponen a conversar, porque no es la idea, ¿verdad? Definitivamente no. Ahí Definitivamente, se pierde todo el objetivo. exacto. Sí, y otra cosa interesante que has mencionado es lo del movimiento, ¿no? Típicamente en las sociedades latinoamericanas se piensa que la mujer embarazada es una mujer que debe estar enclaustrada, sin moverse mucho. Me has hecho acordar de subir y bajar escaleras o hacer alguna actividad o agacharse, ¿no? Ujú. Aún sigo escuchando ese comentario de que si una chica se agacha con las piernas abiertas, no falta alguien de la familia que le diga, se te va a salir el bebé, ¿no? Cosas de ese tipo. Y la actividad física de una mujer embarazada debería ser lo más habitual posible, ¿verdad? O sea, puede darse el lujo o gusto de hacer trabajos manuales y trabajos físicos en la casa, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Las únicas limitaciones que tiene la mujer gestante con respecto a actividad física es, yo siempre le doy dos recomendaciones a las pacientes. Una, que nada que sea, incluyendo deportes, puede hacer deportes siempre y cuando no sean deportes de contacto. O sea, cosas en que que ella se pueda golpear al momento de hacer. O sea, si es que si juegan, no sé, si caminan, que caminen, si es que hacen deportes específicos en que el riesgo de golpearse es poco, no hay ningún riesgo. Al Perfecto. revés, aparentemente hay beneficios claros de que la gestación, de que el deporte ayuda en la gestación. Y lo otro que siempre le digo a mis pacientes es, probablemente si es que nunca has corrido una maratón durante la gestación, probablemente no es el mejor momento si nunca Claro, la has corrido. Si la has corrido no hay ningún problema, pero si no la has corrido, ahí sí, no definitivamente se entiende, no. sí. Espérate a que termine la gestación. Pero fuera de eso, como dices, la, la- hay dos tabúes que son importantes sacar. Uno es el hecho de la actividad física y el otro es que el hecho de que una mujer vaya a reposo absoluto no tiene ningún beneficio en ninguna patología en específico. Entonces, yo nunca recomiendo por ningún medio Los que la reposos. mujer tenga un reposo absoluto.
Incluso podría ser más perjudicial que el Efectivamente, potencial beneficio que tenga, ¿no? Eso sí está efectivamente, demostrado. sí. Otra cosa importante, Mauricio, que también causa la ansiedad y se pregunta mucho, y creo que se están dando algunos cambios en nuestro país, es cuál es el manejo de una mujer en trabajo de parto o en cesárea que Ujú. es positiva a una prueba de coronavirus. No, no necesariamente que esté enferma o sintomática, sino que es positiva, ¿no? Hay recomendaciones internacionales y hay cuestiones un poco prácticas, ¿no? ¿Cuál crees que sería el mejor escenario del manejo de una mujer que es positiva en el parto vaginal con Ujú. respecto a ella y su bebé? Sí, hay dos cosas que siempre me gusta recalcar. Uno, que el hecho de que del COVID no quiere decir que el parto sea requerido en ese momento. Y lo otro es que no hay ninguna indicación de que el parto por vía cesárea disminuya el riesgo de infección o nada por el estilo. El parto debe de ser vaginal, excepto si es que hay alguna otra indicación materna o del bebé. Pero el parto vaginal debe de ser, como en todos los casos, el primer paso a seguir, siempre y cuando todas las otras variables sean seguras. Eh, una de las cosas que hemos tratado de extrapolar en el país y que ha causado bastante confusión es que en un inicio, tanto en Nueva York como en Londres, cuando comenzó a hacer screening o tamizaje para COVID al momento de que llegaban las mujeres al parto, Mm, o que llegaban al hospital, mejor dicho. Y ellos se dieron cuenta que aproximadamente 15%, de 10 a 15% de las mujeres que llegaban completamente sin síntomas, eran positivas. Pero el tema, y ellos podían decir, bueno, si tú eres positiva, tú vas aquí, tú vas allá, tú vas aquí, esto es como te vamos a seguir, pero el tema es que ellos usaban ellos usan la prueba molecular y usan claro. una técnica que les da el resultado a las 2 horas, a los 45 minutos a 2 horas. O sea, tienen el estatus del paciente, el estado en tiempo real, ¿no? Llegan, Exacto. saben si eso no es. Ok, Exacto. Entonces, sabes si es que tiene virus o no tiene virus en el sistema. Entonces, eso hace que esa mujer pueda ir a tal área de la clínica o del hospital, o por otro lado, que el bebé requiera este y estos seguimientos, ¿no? El problema es que acá nosotros no tenemos todavía esa infraestructura y muchas veces lo que se ha hecho es hacer lo que se hace es la prueba rápida o la prueba de ELISA, que nos da otro tipo de información. ujú, Entonces, yo siempre, es bien difícil poder tomar decisiones con esa prueba, pero más que la prueba en sí, una de las cosas para decidir si el parto se debe de hacer en el momento o se debe de esperar es la sintomatología, tanto la edad gestacional de la paciente y el estado clínico. Van a haber algún subgrupo de pacientes en que vamos a decir, eh, es mejor que hagamos tu parto ahorita porque tu sistema respiratorio está comprometido y es importante que se haga, o hay que hacerlo ahora porque estamos ya en un límite del embarazo en que ya proseguir con el embarazo puede ser riesgoso ya sea para la mamá o para el bebé. Y van a haber otras situaciones en que se dice, bueno, podemos esperar, todavía no estamos en el momento exacto como para que sea 100% requerido, podemos esperar unas usualmente 10 días a 2 semanas, pero esto va a depender del cuadro clínico de la paciente, ¿no? ok. Y siempre teniendo en cuenta que estamos enfrentándonos a esta pandemia con que espero que cambie en los próximos meses, pero que con los instrumentos que tenemos, algunas veces es difícil poder tomar decisiones, ¿no? Porque si nos dicen solamente la prueba serológica, no nos está Ahora, diciendo. un poco para aclarar para todos, cuando hablamos de la prueba serológica, la prueba de sangre, también se conoce como prueba rápida, y lo que hace es detectar anticuerpos, ¿verdad? No sabes, no nos puede decir si el virus está presente o no, solamente nos puede decir si una persona estuvo expuesta al virus en días anteriores o si recién se ha ocurrido la exposición, no va a ser capaz de detectar la prueba de sangre si esa persona tiene virus o no, ¿no? Entonces, eso es importante. Es rápida y eso, digamos, tiene un punto a favor, pero no nos dice mucha información. Y la prueba molecular es la prueba que busca el virus, la del hisopado en la nariz, que el resultado en nuestro país demora, en el mejor de los casos, 24 horas y usualmente más de 2 días, ¿no? Entonces tampoco nos da una información inmediata cuando queremos tener.
Entonces, lo que tú decías es que ese es el escenario cuando la mujer llega con alguna infección y decidir si ocurre el parto o no. Pero si llega en trabajo de parto, ¿no? Y la prueba o tiene el diagnóstico de COVID, ¿cuál es la recomendación del recién nacido? ¿Debe ser separada de su mamá? ¿Debe mantenerse con su mamá? ¿Puede dar de lactar? Definitivamente la información que hemos tenido ha ido cambiando y esta información va cambiando, como te digo, de semana a semana, de día a día, dependiendo. Las grandes, tanto la OMS como la CDC, que son estos centros grandes de control de infecciones, recomiendan lactancia definitivamente, ya sea, la lactancia se puede dar de dos maneras. Una es que sea una lactancia directa, en el que la mujer tiene que tener un buen aseo de manos y usar mascarilla al momento de lactar. O la otra opción que trae un poco menos riesgo, pero todavía tiene los beneficios de la lactancia, es que la mujer se extraiga la leche y alguien que no tenga la infección le pueda dar al bebé la leche de la madre. Pero definitivamente la leche materna tiene demasiados beneficios como que al momento de compensarlos con los posibles riesgos, definitivamente la lactancia debe de continuarse. Debe continuar, ¿no? Porque tiene beneficios para el bebé, para la mamá misma, Para la ¿no? Y mamá. una de las cosas que se especula y que igual no tenemos datos concretos es que al retirar la lactancia materna podríamos evitar que algunos otros anticuerpos que son necesarios para evitar otras infecciones respiratorias no los reciba el bebé, ¿no? O sea, podríamos exponerlo a otras infecciones respiratorias por quitarle la lactancia, ¿no? Y para la mamá se ha demostrado que desde el punto de vista hormonal y emocional, la lactancia y el acompañamiento con su bebé es mucho más importante que el potencial riesgo de un contagio, ¿no? Y eso creo que es trascendental, porque nos hemos asustado tanto de la posibilidad que se contagie el bebé que en muchos lugares se ha limitado que la mamá esté en contacto con su bebé y las repercusiones de eso de repente las sabremos recién de acá a 6 meses o un año, ¿no? Y probablemente más, porque hay también asociaciones claras en disminución de riesgo de accidentes cerebrovasculares, de hipertensión, de diabetes. Cuando la mujer da de lactar, esos riesgos disminuyen a largo plazo. Y estamos hablando de 10 años, 20 años, Riesgos para ella, para ella. claro. Y también para el bebé hay menor riesgo de obesidad, de diabetes, cuando se da de lactar. Entonces, definitivamente la lactancia tiene beneficios a corto, mediano y largo plazo que definitivamente no se deben de limitar en estos casos. Claro, y ahí Eh, las recomendaciones son que ellas mantengan la mascarilla, el lavado de manos, ¿no? Antes de tomar a su efectivamente. bebé, antes de manipular la botella, si que van a hacer la extracción o la máquina de la bomba. Y Ujú. pueden dormir en el mismo cuarto, ¿verdad? Pero con un alejamiento de un par de metros entre la cuna y la Exacto. cama de la mamá, ¿no? Entonces, sí, estamos de acuerdo en eso. Definitivamente el acompañamiento y la lactancia no deberían ser interrumpidos y todas las recomendaciones internacionales apuntan hacia el mismo sentido. Exactamente. Y definitivamente hay situaciones, como decíamos, hay recetas que son difíciles dar a todas las poblaciones. Hay instituciones, lógicamente, que el hecho de poder poner al bebé en el mismo cuarto con una separación no tienen los recursos para poder hacerlos, pero es importante que en la medida de lo posible se pueda seguir dando esto, porque, como dices, el hecho de si existe el potencial riesgo, no estamos compensando el riesgo de no poner a la madre con el bebé, con el impacto que tiene el aumento de probabilidad de que la mamá desarrolle depresión o que Depresión, exacto. la lactancia no sea la adecuada y eso tiene impactos a largo plazo. Entonces, definitivamente es importante evitar, disminuir el riesgo de contagio, pero asumiendo que nuestra subespecialidad, nuestra especialidad es una situación bien única, que no Mm. se da en otras situaciones y que simplemente limitar este contacto puede ser de mucho riesgo. Claro, que incluso el solo contacto visual podría ser suficiente para una madre, ¿no? De tener la certeza que su está, está bien, está saludable, ¿no? Está vivo, para tener una idea. Y es curioso cómo en muchas áreas de la sociedad se han creado barreras de plástico o de vidrios, ¿no? En los mostradores, en los restaurantes, en el taxi. Podríamos hacer algo tan sencillo como eso si no tenemos mucho espacio y poner alguna barrera plastificada entre la cuna y la cama de la mamá y que nos permitiría que mantengan
la cercanía y el contacto visual, como te digo, y eso bajaría un montón la ansiedad y, como te dice, también la posibilidad de depresión postparto, ¿no? Por eso muchas mujeres se sienten muy afectadas con la opción de no estar con sus hijos después de nacidos. Ok, no sé si tú quieres comentar algo más para pasar a las preguntas. No, creo bueno, con respecto al parto, como decías, el manejo del parto el del parto vaginal es idéntico como en el del no, en pacientes no COVID, con algunos cambios, ¿no? Se trata de Mm, evitar mucha gente dentro de la sala de partos. Cuando se hace el calampaje tardío de cordón, eso se puede hacer, no hay ningún mm, problema. mm. Fuera de eso, el manejo es el mismo, tratando de evitar, lógicamente, el riesgo, la exposición. Eh, Algunas veces a las mujeres bueno, cuando la paciente, sobre todo si es sintomática y si es que tiene el virus, es importante que la mujer, o lo que se recomienda es que se ponga una mascarilla, pero todos los que hemos atendido partos sabemos que es extremadamente difícil que alguien que está en la última parte Claro, del en el borde del pujo, en parto el jadeo. pueda estar con una mascarilla, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo posible tratar de hacer eso para disminuir el riesgo a la gente que está alrededor y al bebé. Sí. Una última cosa que mencionaste, y ya de ahí para pasar a las preguntas, es al hecho de cambiar toda nuestra costumbre, nuestra actitud en todo sentido. Muchas veces las parejas me preguntan, ¿no? Ya, ok, cuando estemos en la casa, ¿cuándo nos puede visitar el abuelo, la abuela, ¿no? La madrina, porque están... Pero eso ya no existe, ¿no? O sea, ya no debería haber esa opción. O sea, todos tienen que asumir que vamos a ir en la cuarentena hasta que no haya vacuna y según los reportes llegarán en vacuna para el 20% y ese 20% no va a estar incluidos las personas que no tienen factores de riesgo ni los personal de salud. Y ahí te quería preguntar, no, yo sé que no va a haber tiempo para hacer ningún estudio, pero ¿qué opinarías tú de la opción de vacunar a mujeres embarazadas? ¿No? Sí, definitivamente yo creo que deben de ser incluidas en los estudios. En algunos estudios se están incluyendo mujeres gestantes, pero yo creo que al final una vez que tengamos una vacuna que sea suficientemente segura, yo creo que sí se va a tener que extrapolar a mujeres gestantes, porque sí, como si bien te dije, no aparenta que las mujeres gestantes vayan a tener una enfermedad muy severa, o la gran mayoría no va a ser una enfermedad muy severa, definitivamente es una población vulnerable que tenemos que tratar de evitar. Y al igual que recién otras vacunas, ¿no? Como la influenza o la tosferina, pertussis, o sea, tenemos Sí. la costumbre en vacunar a mujeres embarazadas. Ok, tenemos las primeras preguntas. Una es, ¿cómo sabemos si el recién nacido se ha contagiado? ¿No? Los protocolos incluyen hacerle la prueba al neonato si cree que el bebé tiene síntomas. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuándo hacer una búsqueda de laboratorio en un recién nacido? Bueno, si es que la mamá es PCR positivo, O sea, lo si tiene la prueba molecular, ¿no? tiene la prueba molecular positiva, la recomendación es que se haga dentro de las primeras 24 horas el hisopado al bebé para estar seguros de que sí es positivo o no es positivo, y luego de eso, eh, en algunos casos a las 48 horas para ver si sigue siendo positivo. Y esto es solamente para un seguimiento más cercano al bebé, también para temas del manejo, con quién puede estar en contacto y con quién no, eso va a ser importante. Si es que queremos ver si es que la infección se dio antes del parto, hay otros tipos de muestras de sangre que evaluamos. Hacemos esta prueba molecular del cordón umbilical y hasta el líquido amniótico, dependiendo de la situación. Y también lo más temprano posible que se pueda al momento del parto, una vez que el bebé ya nace. Ya, y para enfatizar bien ese tema, tú dices la prueba molecular, o sea, el hisopado en el recién nacido en las primeras 24 horas, Ujú. pero para que los papás no entren en estrés, no tiene que ser apenas nace, ¿verdad? O sea, no es que No, nace y insistentemente hace la prueba, ¿no? Hay que esperar no, el transcurso del día, digamos, para poder tomar la muestra y que sea válida, ¿no? Ok. sí. Y una cosa, Antonio, déjame hacer aquí hincapié en una cosa que es importantísima, que muchas pacientes me han llamado preocupadas, es que si una mujer ha tenido el virus cuando estaba embarazada y su prueba serológica, la prueba rápida,
tiene un IgG que es positivo, esos anticuerpos, por lo espectacular que es el embarazo y lo espectacular que es la naturaleza humana, esos anticuerpos pasan al bebé. Mm. Entonces, si al bebé le hacen la prueba con IgG, le O va a sea, la salir, prueba de sangre. exacto, le va a salir una prueba positiva. Y eso no quiere decir que el bebé tiene el virus, solamente que tiene los anticuerpos de la mamá que pasaron Al al bebé. Perfecto. Y no hay infección de por medio. bebé. Esta pregunta es bastante interesante. El estrés que actualmente, perdón, acá me salté esta. Ya, el estrés que vive una mujer embarazada podría provocar un parto prematuro embarazada por la pandemia. Ujú. Hemos visto que en el grupo de mujeres que están que tuvieron COVID, hay un aumento en el riesgo de parto prematuro, en ese subgrupo. Sabemos que muchas veces, pero si bien se ha dado aproximadamente un 20% de aumento se da entre la semana 34 y 37, que es ya casi, casi, casi llegando al Final. parto. Eh, y el otro punto importante es que la gran mayoría ha sido lo que llamamos de manera iatrogénica, que quiere decir que el médico, debido a la situación, decide hacer el parto. No porque la mujer vaya con contracciones o que se le rompan las membranas, eso no hemos visto un Ok. aumento de. Definitivamente el estrés en la gestación ha aumentado durante la pandemia, y estamos hablando ya de la población en general. Mm. eh, Definitivamente hay mayor riesgo también de depresión, de ansiedad, y es importantísimo que hagamos tamizaje para esto y que podamos evaluar a las pacientes y que poder darle todas las medidas para poder combatir esto. Pero con respecto a que si el estrés ha causado un aumento en el número de partos pretérminos en pacientes no con COVID, no aparenta haber aumentado este riesgo con los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Ok. Una cosa chiquita, no sé si sabes, pero será por el estrés, pero estuvo agotado el Prazolam en las farmacias durante las últimas 4 semanas. Creo que ha vuelto a reingresar esta semana, ¿no? Es increíble, la población Sí, está estresada. sí. Otra cosa que preguntan es si este mismo estrés podría dificultar que haya una fertilización, o sea, que una mujer quede embarazada. Definitivamente hay un impacto clarísimo en la salud mental y los cambios hormonales y la necesidad y los cambios que se puedan dar para la gestación, durante la gestación y también antes del embarazo. Definitivamente el estrés es un factor importante cuando estamos hablando de dificultad para salir embarazada. eh, y probablemente sí tenga un impacto. No se ha dado, bueno, tenemos solamente 9 meses de pandemia y todavía no estamos no hemos llegado a esos 12 meses que se utilizan usualmente para decir, hay infertilidad, dependiendo de la situación, ¿no? Pero entonces todavía estamos muy temprano para decir, ha habido un aumento de infertilidad debido a esto, pero eh, creo que para Podría nadie. ocurrir. Exacto, para nadie es algo nuevo saber que definitivamente el estrés y la ansiedad tienen un impacto en el sistema hormonal. Acá hay una pregunta que es interesante, que lo has mencionado un poco, es si se recomienda un acompañamiento psicológico durante el embarazo en medio de la pandemia. Tú lo has dicho bien, hay que hacer un tamizaje, o sea, buscar, ¿no? Buscar activamente qué mujeres podrían tener ya un componente emocional que les está afectando, un poco de estrés, depresión. Ujú. Lo que sí creo que es una limitante es que en nuestro país siempre ha habido un déficit de oferta de servicios psicológicos y psiquiátricos. Siempre hemos padecido de eso y los estudios públicos y privados lo han demostrado. Y posiblemente también en este momento sería difícil, ¿no? Que nuestras mujeres embarazadas que en mayor porcentaje tengan una condición de estrés accedan a un servicio de este tipo. Entonces, creo que nosotros los ginecobstetras como médicos primarios también de la salud de una mujer deberíamos encarar este problema y posiblemente, por lo menos, evitar de dar más mensajes de estrés, ¿no? Por lo menos aliviar un poco la ansiedad del paciente, si bien es cierto, no vamos a entrar en mayor medicación, pero no creo que por ahí deberíamos caminar. Ujú. La otra pregunta es eh, si es cierto que la mujer sufre una disminución de defensas durante el embarazo, si esto es peligroso, si hay manera de evitarlo. Ujú. Hay, siempre, yo me acuerdo cuando estaba aún en la universidad, muchas veces me decían, la mujer gestante es un estado de inmunosupresión. Mm. Eso
claramente Ya no no es es. Sí. efectuoso, no es. Lo que sí existe es una inmunorregulación. Hay un cuerpo, hay células, hay un bebé que está creciendo que tiene células que son distintas a la de la mujer, y la mujer, el sistema inmune de la mujer tiene que cambiar o variar de alguna manera para evitar reaccionar a esas células. Si no, Entonces, nos permitiría que el embarazo progrese, ex- ¿verdad? exacto. Entonces, sí hay cambios, sí hay algunas situaciones en que eh, el sistema inmune va variando para poder compensar esto sin poner en riesgo la salud de la mujer. Existe algunos datos con otras infecciones de que sí las mujeres estarían en un mayor riesgo de poder infectarse o de desarrollar enfermedad severa, como por ejemplo con el influenza. El influenza es un tema importantísimo y es por eso que es importantísimo vacunar a las pacientes gestantes, por el riesgo, aumenta de 10 a 50 veces el riesgo de requerir cuidados intensivos cuando la mujer está gestando. Entonces, la influenza, por ejemplo, sí. En el COVID no hemos encontrado que la mujer gestante tenga mayor predisposición a infectarse. Y como ya les dije antes, el hecho de ser gestante no aparenta ser un factor de riesgo importantísimo o importante, como si es, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión o la edad, para desarrollar enfermedad severa. Eh, el, creo que por ahí lleva el comentario. Ok. Y lo otro es los cambios, lógicamente, los cambios del cuerpo de la mujer en algunas situaciones, en otras enfermedades, sí ha causado que eh, puedan ponerla en un mayor riesgo para complicaciones. En el caso del COVID en específico, como les dije, no hay tanto. Y una alimentación balanceada y una buena actividad física son las mejores cosas que podemos hacer para el sistema inmune. Perfecto. Entonces, no hay una disminución de la inmunidad, sino es una inmunorregulación, o sea, un cambio de funcionamiento, y por tanto eso no se puede evitar ni mejorar, ¿no? Simplemente es cómo funciona el cuerpo. Lo único que habría que hacer es evitar las opciones o las posibilidades de infección, de contagio, ¿no? En general de algunas, y las vacunas, como has mencionado. Esta pregunta ya creo que lo hemos respondido un poco, si tendrán alguna recomendación para el trabajo de parto y el parto en general. En una mujer que no está infectada o que tiene las pruebas negativas o que clínicamente, porque incluso hay esquemas en guías que hacen el despistaje o tamizaje solamente con preguntas, ¿no? Porque justamente sugieren eso cuando no hay la posibilidad de hacer una prueba molecular en tiempo real. Entonces, basémonos en las preguntas, ¿no? Son dos. Si tienes algún síntoma que puede estar asociado a COVID o has estado en contacto con alguna persona que ha estado infectada o que es sospechosa de infección, ¿no? Entonces, si no tenemos esta certeza, podríamos manejar el trabajo de parto y el parto como se hace habitualmente, con las medidas de protección adecuadas de nosotros y de las personas que están, con pocas personas en la sala de partos y permitiendo que una vez que nace el bebé haga contacto precoz, lactancia, pinzamiento tardío del cordón, como tú mencionas, o pinzamiento oportuno, para usar la palabra correcta, y que el bebé esté en contacto con su mamá en alojamiento continuo, ¿verdad? Y solamente en el caso de que esté infectada, usar una mayor protección, que ya son los equipos de protección personal completos, y limitar mucho más el número de contactos con las personas infectadas y tamizar al recién nacido o hacerle los estudios en las primeras 24 horas, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué recomiendan sobre el posparto en medio de la pandemia? ¿No? Posparto, podremos subir algunas preguntas, momento del alta, algunas recomendaciones en casa. Con respecto al alta, definitivamente hay una tendencia hacia el alta precoz. Cuanto menos tiempo pueda pasar la paciente en un centro, en una clínica o en un centro hospitalario, mejor, siempre y cuando todo haya estado dentro de la normalidad, ¿no? O sea, que la presión haya estado normal, que no haya habido mucho sangrado, que la paciente no tenga alguna otra enfermedad que nos haga querer verla un poco más de cerca, pero dentro de, si es posible, poder hacer un parto, Mm. una alta temprana, tanto luego un parto vaginal como una cesárea, es lo que se está indicando la tendencia en la mayoría de los lugares. Eh, Definitivamente las cosas tienen que cambiar, culturalmente tenemos que cambiar, y creo, Antonio, ya lo dijiste bien claro antes. El posparto, estábamos acostumbrados a que venga la familia, a que venga la abuela, el primo, el tío, el padrino. Esto no se puede dar.
lamentablemente no podemos, la gran mayoría, tanto fuera del país como aparentemente en el país también, la gran mayoría de infecciones nuevas se dan por contactos sociales entre familia. Eh, el- y la tendencia, y uno piensa que es porque, bueno, yo conozco a esta persona, es mi mamá, y mi Así es. mamá Y está se cuida mucho. cuidando. Exacto. Exacto. Pero lo que no sabe es que mi mamá estuvo en contacto con mi hermano Que que también se tuvo que ir cuidaba a mucho. trabajar. Claro, o que tuvo que ir a trabajar, Claro, pero el concepto es que como yo los conozco, todos se cuidan muy bien, ¿no? y eso definitivamente no se puede dar. Y si bien ya dije que tanto la mujer en el posparto como el bebé neonato, aparentemente no es frecuente que hagan enfermedad severa, eh, igual son una población vulnerable y tenemos que tener más cuidado con esta población y con estas personas. Y sí, probablemente nos moremos de ganas de poder ir y verlos, pero es importante limitar estos contactos al mínimo posible. No es posible. Hay una pregunta adicional que también es importante, es si se debería realizar las vacunas habituales en el recién nacido o deberían ser postergadas. Eh, yo Yo diría, bueno, definitivamente depende de la situación. Hay situaciones en las que sí es importante, tanto las manifestaciones clínicas del bebé, si el bebé está haciendo fiebre, si el bebé no está compensado, la edad gestacional también tiene mucho que ver al momento del nacimiento para poder decidir si es que se dan las vacunas o no. No hay ningún tipo de contraindicación con ninguna de estas vacunas con el hecho de que haya habido contacto con COVID o no, pero sí va a depender de el neonatólogo una vez que vea al bebé y dependiendo del, del cuadro clínico que tenga el bebé, si es que se da y qué vacunas se dan en qué momento. Pero al final, al cabo, a largo plazo, deben de recibir todas las vacunas. Claro. Ahora, el propio distanciamiento social o aislamiento ha hecho que muchas de las infecciones más frecuentes por contacto, por socialización, hayan disminuido, ¿no? Ujú. Y de repente, si no se pudo colocar la vacuna al momento del nacimiento, tampoco no deberían preocuparse, ya se la colocarán en alguno de los controles, ¿no? Y me acabo de acordar un dato que leí justamente sobre parto prematuro, y no me acuerdo si en Inglaterra también, o en qué país de Europa habían reportado una disminución de los partos prematuros, Ujú. ¿no? Y ellos lo asumen a que posiblemente al estar la mujer más recluida en domicilio, al exponerse menos a otras condiciones de estrés laboral habitual, de transporte, de tiempo, de temor de choque, de robo, qué sé yo, Ujú. porque no encuentran la causa, pero han comenzado a reportar que en los últimos meses han habido menos ingresos por parto prematuro en algunos hospitales, ¿no? Que también es interesante, ¿no? O sea, que parece que quedarse en la casa no es tan malo finalmente, ¿no? Ok, no sé si quieres agregar algo más, ya no tenemos más preguntas en este momento. ¿Alguna recomendación adicional, Mauricio? Otra vez se nos congeló la imagen. Bueno, mientras Mauricio se vuelve a conectar, yo creo que de lo que él ha mencionado podemos sacar algunas conclusiones o recomendaciones finales, ¿no? Una de ellas es que el parto debe ser manejado como se acostumbraba cuando una mujer no está infectada. Dos, que debemos favorecer la búsqueda de factores o preguntar o buscar si es que emocionalmente una mujer embarazada está afectando en el punto de vista de depresión, de ansiedad, de angustia. Tenemos que tamizarlo para poder referir esa ayuda. Tercero, que se debe mantener el distanciamiento social una vez que ha nacido el bebé para evitar que haya contagios. Cuarto, que no se debe diferir algunas de las actividades habituales como las vacunas, pero si no hay tiempo de hacerlas, se pueden hacer también en otro momento, ¿no? Te decía, Mauricio, si tienes alguna recomendación final para este tema o si te acuerdas de alguna anécdota. Sí, mira, lo que yo creo que como un resumen de lo que me gustaría que se lleven a la casa las mujeres gestantes y las personas que las están acompañando, que están pasando por este proceso o que quieren salir embarazadas, es que eh, el embarazo, el riesgo de hacer enfermedad severa es bajo, eh, y, pero por otro lado tenemos que tener
la base del manejo va a ser la prevención. Y esto quiere decir evitar lugares con conglomerado y, como le digo a todos mis pacientes, disfruten del embarazo, porque es esas situaciones que por esas cosas de la vida justo se ha dado durante esta pandemia, pero es importante que lo disfruten, que, que, que hagan su vida con la prevención, teniendo enfoque específico en la prevención, eh, y que cualquier duda, pregunta, está en su médico, siempre para poder responder las preguntas que sean específicas y necesarias, pero es importante que estén tranquilas, sobre todo, que estén tranquilas y que sepan que, que trabajamos todos de la mano para poder pasar por esta situación de la mejor manera, ¿no? Perfecto. Tengo una última pregunta, si no da el tiempo, es si tú recomendarías, porque no está nada escrito al respecto, algún esquema de hacer despistaje de COVID en las mujeres antes de embarazarse o cuando recién comienzan el embarazo. Ujú. ¿Crees que tendría algún beneficio? Yo creo que es importante, definitivamente hay dos temas importantes que son el hecho del despistaje para la gestación. Uno es el hecho de, y la función principal porque se hizo en otros países, era uno para poder proteger al personal de salud que va a atender el parto. De esa manera sabemos quién está en riesgo y quién no. Y lo otro es para poder tener medidas de, bueno, incluyo en el personal de salud, incluyo a toda la institución de la clínica o del hospital, ¿no? Con las otras pacientes, con quién estar, con quién se podría. Y la otra es un tema de la exposición con el bebé. Nosotros sabemos que una persona que no hace síntomas, aproximadamente a los 10, 14 días ya no tiene virus que pueda infectar. Mm. Entonces, una de las medidas que estamos haciendo en algunas instituciones es hacer eh, un tamizaje, por ejemplo, ya que no tenemos tamizaje por hisopado, hacer un tamizaje unas semanas antes del parto para poder saber si es positivo, que para el momento del parto ya no va a haber ningún problema. Otra Exactamente. cosa otra cosa que es crucial es que todas estas pruebas, y lo repito cada vez que me hacen las preguntas, todas estas pruebas son diagnósticas, no son de seguimiento. Entonces, muchas veces he tenido pacientes que lamentablemente me han llamado y me han dicho, no me han dejado entrar a este hospital o a este centro de salud porque tengo una prueba positiva. Y yo le digo, pero nosotros sabemos que te habías tenido COVID hace 2 meses, va a seguir saliendo positivo. Va a ser que sí me los diga. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar estas pruebas, pero sí, si es que como en la mayoría de instituciones se está poniendo en pie el hecho de hacer un tamizaje para la población obstétrica, que se trate de hacer si es posible, con unos días de anticipación para evitar confusiones al momento del parto y que se tomen medidas que en ese momento probablemente puedan ser innecesarias y causar más problemas, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero agradecerte, Mauricio, por el tiempo, la conversación, muchísima información útil. Quiero además compartir con todos que Mauricio y yo compartimos también un aspecto en común, que es la docencia. Los dos enseñamos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y lo que hemos vertido ahora, que hemos conversado, tengan la seguridad que está basado en el conocimiento científico actual. No solamente son nuestras opiniones, sino tiene un fundamento científico, ¿no? Y también sabemos que las opiniones del día de hoy, en 3 meses o 6 meses, pueden cambiar a medida que se va generando recién el conocimiento, ¿ok? Muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a Punto y Solución por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a todos.